Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver la actividad número 7 de la página 71 de nuestro libro. No lo dice explícitamente, pero da a entender que estamos hablando de una progresión aritmética, puesto que es una actividad que viene explicada justo después de las páginas de progresiones aritméticas. Y además nos invita a resolverlo por ese camino, puesto que nos invita a hallar la suma de los primeros 20 valores, sabiendo solamente el término primero de la sucesión y el término quinto, sin más información, ¿vale? Entonces, en este caso, suponiendo que es una progresión aritmética, para poder resolverlo tenemos que utilizar, como siempre, la fórmula de el término general de las progresiones aritméticas y de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Para poder hallar la progresión aritmética, o sea, la fórmula del término general, en primer lugar tenemos que hallar la diferencia, porque no la tenemos. Para poder hallar esa diferencia hay dos métodos posibles. En realidad hay varios, hay más de dos. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues si yo quiero pasar desde el término primero al término quinto, del 1 al 5 hay 4 saltos, y por cada uno de esos saltos tengo que sumar d. Por tanto, podríamos decir que si yo a c sub 1 le sumo 4 veces d, la diferencia, tengo que llegar igual a c sub 5. Es una manera posible de expresarlo, quizás la más rápida si tenemos buena vista para hallar, para hallar la diferencia. No es la única. También podríamos decir, por ejemplo, pues partiendo del término general, el de a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d, sustituir n igual, si he dicho a son con c, sustituir n por 5, de tal forma que tendríamos c sub 5 relacionado con c sub 1. Y lo demás sería con respecto a la diferencia. Por tanto, de ahí podemos despejar la diferencia. Cuando no conocemos el primer término, y este es el método más general que hay, cuando no conocemos el primer término de la sucesión, sino dos cualesquiera, que no son el primero, en ese caso es mucho más conveniente realizar un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Pero veremos ese tipo de procedimiento en otro tipo de ejercicios en los que no nos queden alternativas, porque no es el procedimiento más fácil cuando sí sabemos cuál es el primer término de todos. Por tanto, en este caso, sencillamente vamos a utilizar la fórmula del término general, pero haciendo n igual a 5. Entonces, si n es igual a 5, vamos a obtener que c sub 5 va a ser igual a c sub 1 más 5 menos 1 por d. Por si acaso nos queda alguna duda, el término general era c sub n igual a c sub 1 más n menos 1 por d, ¿verdad? Entonces, sustituyendo n por 5, llegamos a la línea que tenemos justo abajo. En este punto, pues podemos ya sustituir. C sub 5 vale 9, C sub 1 vale 17, más 5 menos 1, que son 4, y 4 por d, pues 4d. Y de aquí despejamos. En general, también se puede hacer despejando primero la d en función de las demás letras. Esto sería operar a través del lenguaje simbólico, y ya una vez tengamos la d despejada, pues sustituir, ¿vale? Pero quizá de esta manera, aunque no es la más elegante, sí que es más sencillo, porque así nos damos cuenta rápido de lo que queríamos sustituir. No nos desconcentramos y vamos directamente a por la incógnita, que es la de diferencia. Entonces, 4d va a ser igual a 9 menos 17. Los he cambiado de lado, ¿vale? Sería 9 menos 17 en el lado izquierdo y las 4d en el lado derecho, pero además los he cambiado de lado. Entonces, 4d es igual a, de 9 a 17 son 8, pues menos 8. Y por tanto, d es igual a menos 8 partido por 4, que son menos 2. Ya tenemos la diferencia. La diferencia, evidentemente, tiene que salir negativa porque el término que ocupa la posición quinta es más pequeño que el término primero, como podemos ver aquí, ¿verdad? Bien, entonces en este punto ya sabemos cuál es el primer término de todos, el c sub 1 y la diferencia. Por tanto, nuestro término general ya lo podemos expresar de una manera más clara que aquí, sustituyendo c sub 1 y d. Vamos a tener, por tanto, que c sub n va a ser c sub 1, que son 17, más n menos 1 por la diferencia, que son menos 2. Esto es 17 más n por menos 2, que son menos 2n, más menos 1 por menos 2, que son más 2. Por tanto, va a ser 19 menos 2n.
Esto es nuestro término general. Una vez sabemos cuál es el término general, ya hallar el término, la suma de los primeros 20 términos, por ejemplo, es muy sencillo. Si tenemos buena vista, sabemos que antes de hacer siquiera esa suma, vamos a necesitar conocer a sus 20. Si no, pues lo haremos sobre la marcha. Pero como sí lo sabemos, pues lo vamos calculando ya. Hacemos n igual a 20 y sustituimos en la fórmula del término general. C sub 20 va a ser, por tanto, igual a 19 menos 2 por 20. Y esto es 19 menos 2 por 2 son 4, 40. 19 menos 40 son menos 21, ¿verdad? Y por tanto ya tenemos C sub 20 que lo vamos a utilizar para la suma de los 20 primeros términos. Entonces ahora nos vamos a la fórmula que nos indica la suma de los primeros n términos en general, aplicada a Cs, que vamos a trabajar con una sucesión que se llama C, una progresión aritmética en este caso. C sub 1 más C sub n por n partido por 2. Nosotros estamos acostumbrados a ver esta fórmula con una A en vez de con una C, porque normalmente en la teoría le llamamos A las sucesiones. Pero en este caso, como la sucesión nuestra se llama C, pues lo podemos sustituir por C y así no nos ligamos. Y en este punto ya vamos a hacer n igual a lo que nos interesa, que es hallar los 20 primeros términos, es decir, n igual a 20, y sustituimos. Ese sub 20 va a ser, por tanto, igual a C sub 1, que son... Bueno, no lo sustituyo ya. Digamos que esto es C sub 1 más C sub 20 por 20 partido por 2. Y ahora ya sí sustituimos. Aquí hemos sustituido solamente la n. Ahora vamos a sustituir también la C sub 1 y la C sub 20. C sub 1 sabemos por el enunciado que es 17 y C sub 20 sabemos por el paso anterior que son menos 21. Por tanto, en vez de sumar, pues restamos 21. Por 20 partido todo por 2. Entonces 17 menos 21 son menos 4 por 20 partido por 2, que es lo mismo que, como 20 entre 2 son 10, pues 10 por menos 4 son menos 40. Y esta es la suma de los primeros 20 términos que nos piden en el ejercicio. Entonces, para resumir, es muy importante que cuando empecemos el ejercicio, partiendo de la fórmula general para el término general de cualquier progresión aritmética, tratemos de hallar las incógnitas que nos quedan para poder hallar la progresión aritmética. En este caso, esta de aquí, el término general. Y una vez conocemos eso, pues ya podemos aplicar a la fórmula de la suma. Si nos damos cuenta de que vamos a necesitar C sub 20, antes podemos hallarlo. Y si no, pues lo hallaremos luego cuando nos demos cuenta. No pasa nada.